unirse a esta discusión, un evento más del IDC que preside y dirige Pablo Trevisan, a quien doy la bienvenida y cedo la palabra. Bueno, gracias Carlos. Bueno, la idea de hoy es tener una nueva actividad del capítulo mexicano que en realidad lidera el propio Carlos, así que un poquito para contarle para los que no sepan qué es el IDC, el Instituto de Derecho a la Competencia. Básicamente intenta hacer un espacio de investigación independiente en temas de derecho y política de competencia, ser un foro de discusión de todos los temas, digamos, fundamentalmente con una visión regional y también con una visión local a través de los distintos capítulos que estamos teniendo tanto en México como en Chile, en Argentina, prontamente en Perú, etc. Está abierto a todas las voces, o sea, no, justamente queremos ser un foro donde se discutan todas las ideas y inclusive agregaría que las disidencias son siempre muy bienvenidas y es un espacio para poder discutir también dentro de esos marcos con respeto y con apertura. No tiene una sede física, el hecho de que no tenga una sede física es a propósito, esto no tiene nada que ver con la pandemia, pero la pandemia nos ha ayudado también a que la idea de que sea virtual o que no tenga una sede física, justamente creemos que agrega a este condimento de la independencia del instituto, que creemos también que en los distintos institutos comparados que hay en el mundo y principalmente en Europa, probablemente todos les falta alguna pata de independencia y eso lo queremos garantizar desde el inicio. Tenemos un consejo consultivo internacional compuesto por varios académicos, profesionales, autoridades, jueces, Richard Wish, Ian Forrester, ex juez del Tribunal de Europa, después está Mark Patterson de Fordham, Makis Konminos, un abogado, digamos, de la barra de Bruselas, Spencer Waller de Loyola University, etcétera, etcétera, que un poco ese consejo lo que pretende es más que nada ser una especie de ecualizador también para ir viendo qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y también para que nosotros logremos ir, digamos, no irnos un poquito a los márgenes en nuestras discusiones sobre el tema. Las próximas actividades del instituto, la semana que viene tenemos a Nicolás Petit, que acaba de publicar un libro, que va un poco a exponer, a presentar su libro y van a comentar con él Simon Bishop y los profesores Bradford y Niam Dunn de LSI. Y el 19 de noviembre va a estar Philip Marsen, que también va a comentar un paper que acaba de publicar. Así que tenemos también bastante actividad en las próximas semanas y en el capítulo argentino prontamente también tendremos una actividad. Carlos, creo que Hanna y Mario no requieren presentación, pero me parece que te toca ese rol a vos hoy. Así es, efectivamente creemos que ni Alejandra Palacios ni Mario Umaña requieren presentación ni en México ni en la región. Dos grandes de la competencia económica, empezando por Alejandra Palacios, presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica en México. Y el objetivo principal de esta charla es precisamente oír algunas ideas que tiene COFESE sobre cómo reactivar las economías en los diferentes países. COFESE ha hecho un trabajo muy importante para conjuntar ideas, principalmente 12 propuestas que ha hecho para reactivar la economía mexicana, y consideramos que sería muy valioso discutir en este foro esas propuestas, y qué mejor que oírlas de la voz de su presidente, la presidenta de COFESE, Alejandra Palacios, a quien agradecemos muchísimo que esté con nosotros este día. Si quieres, Alejandra, hacer tu presentación. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy buenos días, Pablo, Mario y a todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Pues, como señala Carlos, lo que hicimos en la Comisión Federal de Competencia Económica es, pues, proponer algunas ideas que puedan ayudar a la reactivación económica que está sufriendo México y que también en general estarán también viviendo los países de América Latina. Es sabido y conocido que cuando hay crisis económica, los mercados tienden a concentrarse. Las empresas que menos aguantan permanecer en el mercado cuando hay poca demanda y
poco crédito, liquidez y demás, normalmente son las pequeñas empresas, las medianas y pequeñas, y en el sentido que cuando ellos van desapareciendo del mercado, las empresas que quedan, las más grandes, pues van acumulando participación de mercado. Entonces, uno de los riesgos de la reactivación económica cuando ésta llegue es que ésta se dé en mercados muy concentrados, porque quienes se acaban favoreciendo de los ciclos de crecimiento económico son las pocas empresas que quedan en el mercado. Entonces, nos parece que como política pública lo que deberíamos de buscar, entre otras cosas, para lograr una reactivación económica sostenible y para que el crecimiento económico en el futuro alcance para más, es que haya la posibilidad de que el mayor número de empresas estén en los mercados. Y las propuestas que ponemos sobre la mesa justamente lo que procuran hacer es abrir algunos mercados que consideramos que son muy relevantes, ya sea para el bolsillo de los mexicanos o para la competitividad de la economía mexicana, lo que hará que más empresas puedan participar. El otro día escuchaba yo a un empresario decir una frase que me pareció de lo más interesante. Decía: yo ahorita por lo pronto lo que quiero es mantenerme en el ring. A lo mejor por la crisis tengo al competidor, ¿no? Al boxeador competidor con el pie encima de mí, en la yugular, pero mientras esté en el ring y todavía no toque el referee el timbre de que esto se acabó, eventualmente me puedo levantar. Si me salgo del ring o el referee dice esto ya se acabó, pues ya se me acabó la oportunidad de estar en la pelea. Estas propuestas en materia de competencia económica no son nuevas, es decir, no son cosas que hemos estado pensando en los últimos meses la Comisión, más bien es la compilación de distintos ejercicios que hemos llevado COFESE a lo largo de estos años. Un poco la dinámica de la Comisión es que nos preocupan ciertos mercados, los analizamos. En algunos casos, después de estos estudios de mercado o en el mismo transcurso de la elaboración de estos estudios de mercado, surgen investigaciones por conductas particulares de empresas que podrían preocuparnos y que en algunos casos actualizan ser prácticas competitivas. Pero digamos, más allá de la conducta particular de las empresas, en estos estudios de mercado también vemos que hay barreras a los mercados que impiden que los mercados operen de manera eficiente. En el caso mexicano, y me supongo que no será diferente en muchos países de América Latina, cuando uno analiza por qué hay poca competencia en algunos mercados, por qué ciertos mercados han llegado a estos niveles de concentración, mucho tiene que ver con barreras regulatorias, con decisiones de la autoridad para favorecer a unos y proteger a otros, impidiendo la entrada de más participantes al mercado. Y estos estudios de mercado justamente nos han ayudado a encontrar esas áreas de oportunidad regulatorias y de política para poder abrir esos mercados a la competencia. Y pues justo, ya decía yo, el ejercicio fue la recopilación de estas propuestas. Propuestas hay en el mercado financiero, en el mercado de la salud, en el sector transporte, que es un sector que digamos, en México no se había tratado mucho, no está en la discusión pública y que a mí me parece muy relevante. Las ineficiencias en el sector ferroviario, ya hemos hablado en la comisión del sector de la aviación, pero en los puertos, en el transporte de carretera, en el transporte de pasajeros y de carga, y cómo eso tiene un impacto pues en toda la cadena, ¿no? O sea, si me cuesta caro traer algo a través de un puerto y luego subirlo a un tren y de ahí pasarlo a un camión y llevarlo a las áreas de consumo, pues eso impacta necesariamente en el precio que el consumidor final acaba pagando por los productos. Entonces, algunas recomendaciones tienen que ver con el sector transporte, también con el sector energético, que es también un sector transversal y muy relevante para la competitividad del país. Y en particular en México, el sector energético es sensible por su impacto en el bolsillo de los mexicanos y por distintas visiones que hay respecto a cuál debería ser la participación de las empresas estatales en estos mercados, si tendrían que tener más participación de mercado o menor participación de mercado. Y bueno, forzar participaciones de mercado pues lleva a consecuencias desde un punto de vista de la eficiencia y los costos de los energéticos. Y
creo que ahí me quedo, Carlos, y seguimos discutiendo después. Si quieren, con mucho gusto entramos a cada una de las propuestas en particular. Y aquí a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Hanna, muy claro. Creo que una de las cuestiones que tocan en este estudio, en estas recomendaciones, y que me pareció más interesante, no tiene que ver con cuestiones específicas de algún mercado o de mercados, sino tiene que ver con un tema de sus facultades. Y es un tema que a muchas autoridades de la región les ha resultado interesante. Tenemos en el público a varios presidentes, expresidentes, comisionados de agencias de la región, y nos gustaría saber por qué para ustedes es tan importante, para ti es importante el tema de que puedan presentar, en el caso de México les llamamos acciones de inconstitucionalidad contra normas generales que puedan afectar los principios de competencia, ¿no? Y esto se presentaría directamente ante los tribunales por ustedes para cuestionar ciertas normas. Ese tema me parece muy relevante, muy interesante de estas propuestas, y nos gustaría saber por qué para ti, para la comisión, es tan importante este tema. Sí, Carlos, con mucho gusto. Bueno, pues el artículo 28 de la Constitución habla de que en México se prohíben los monopolios y las prácticas anticompetitivas y las barreras, y bueno, y que la Comisión tiene que eliminar con efectividad las barreras que hacen que no haya posibilidad de competencia en los mercados. Ahora, las autoridades de competencia tenemos ciertas facultades, y sobre todo nuestras facultades están en México y en todo el mundo diseñadas para combatir conductas anticompetitivas. Y esas conductas anticompetitivas lo que son es pues acciones de empresas que de alguna manera o se coluden con sus competidores para no competir o toman acciones, prácticas comerciales para desplazar a sus competidores y no permitirles competir de una manera proactiva y dinámica con ellos. Ya decía yo que en México y en América Latina en general, lo que vemos es que en muchos mercados la falta de competencia en parte se debe a las conductas de las empresas, pero en otra parte, y a veces más importante, se debe justamente a estas barreras regulatorias que impiden que nuevos entrantes puedan competir. Tenemos una cultura de favorecer a algunos, de proteger a los que están cerca del gobierno, de proteger a quienes están cerca del poder. Nos gusta tener campeones nacionales y empresas grandes, y desgraciadamente en México lo que ha habido durante muchos años es captura regulatoria en muchos de los reguladores sectoriales. Entonces, a veces, pues lo que no hay es competencia, y la razón es justamente estas barreras. Y la comisión tiene este mandato de proteger la competencia, sin embargo no tiene las herramientas para poder eliminar estas barreras regulatorias. Tampoco tiene las herramientas para frenar que nuevas barreras regulatorias puedan entrar en vigor. También yo entiendo que la comisión no tenga esta facultad, porque si no seríamos la autoridad todopoderosa, en el sentido de que no solamente sancionaríamos conductas o investigaríamos y en su caso sancionaríamos conductas, sino estaríamos diciendo qué regulación es buena y cuál es mala y cuál puede entrar en vigor y cuál no. Y por eso existe la figura en la Constitución mexicana de la acción de inconstitucionalidad, que lo que hace es que le pide a un tercero, que es la Corte, y la Corte en parte existe justamente para dirimir conflictos constitucionales entre un poder y otro, que analice aquellas nuevas regulaciones que están por entrar en vigor, que desde la perspectiva de la competencia están dañando el mercado, que son contrarias al artículo 28 constitucional, pero que nosotros no podemos frenar, pero que la Corte sí puede analizar y decir si efectivamente lo que se está regulando es contrario al artículo 28 y que por lo tanto es inconstitucional, y quien está llevando a cabo esa normativa la tiene que corregir. Y siendo autónomos, existe la posibilidad de que nosotros presentemos un proyecto de acción de inconstitucionalidad a la Fiscalía General de la República, digamos que es el representante, el gran abogado del Ejecutivo, para que él a su vez, en su caso, presente la iniciativa a la Corte. Pero si la regulación la está emitiendo el Ejecutivo Federal,
pues es obvio que la Fiscalía no va a tener el incentivo de abogar por nosotros porque tiene que abogar por el Poder Ejecutivo. En años recientes, la Corte ha analizado, y de hecho está por pronunciarse y ya se ha pronunciado, sobre algunas acciones de inconstitucionalidad que nosotros le sugerimos en la administración pasada presentar a la Fiscalía de la República, en ese entonces era la Procuraduría General de la República, sobre la Ley de Obras y Ley de Adquisiciones en el Estado de Tabasco, sobre la Ley de Asentamientos y Desarrollo Urbano en el Estado de Coahuila, la Ley de Movilidad en el Estado de Sinaloa. La primera, la Ley de Obras y Movilidad, la Ley de Obras, perdón, y Adquisiciones en el Estado de Tabasco tiene que ver con que para desarrollar el sur-sureste, y hacer algunos proyectos energéticos que son del interés del presidente, básicamente la Ley de Obras y la Ley de Adquisiciones de Tabasco permiten que todo lo que esté relacionado con el sector energético se compre a través de adjudicaciones directas, y en vez de que la licitación, como lo dice la Constitución, sea la regla, la licitación es realmente la excepción. En la Ley de Asentamientos Urbanos y Desarrollos Urbanos en el Estado de Coahuila, lo que tenemos es que el gobernador y el Congreso de la Unión votaron a favor de distancias mínimas entre estaciones de servicio, justamente en el momento en el que estábamos haciendo una apertura del sector energético, que lo que tú necesitas es más participación y no menos. O sea, la idea era ir abriendo un sector energético y en el eslabón de las gasolineras pues que hubiera competencia entre estaciones de servicio. Y en esa lógica, en el estado de Coahuila lo que se hace es regular para que haya distancias mínimas entre estaciones de servicio, creando mini monopolios. También en la Ley de Movilidad del estado de Sinaloa, que regulan para que se permitan distancias, zonas para la carga, es decir, yo puedo llevar la carga de una zona del estado a otro, pero tengo que regresar con la carga vacía. Los que dan, digamos, el permiso para que haya nuevos permisos o concesiones para el transporte son los mismos transportistas. Se regula la tarifa del transporte de carga, que eso es de los años 70. Y entonces ejemplos de estos y están algunos discutiéndose en la Corte, pero lo tuvimos que hacer a través de la Fiscalía. Ahora, en ese sentido, pues dependemos de si hay una coincidencia entre la Fiscalía, el Ejecutivo en general y la Comisión respecto a cómo deben de operar los mercados. Y en ese sentido es que esta atribución nos parece relevante. Y aclaro, no para que nosotros tengamos la facultad de decir qué entra en vigor y qué no, y qué es una buena y qué es una mala regulación, sino simplemente para que un tercero, que es la Suprema Corte, que es el responsable de que se cumpla con la Constitución, pueda revisar si efectivamente las normas que nosotros estamos impugnando o estaríamos impugnando son o no contrarias al artículo 28 constitucional. Muy interesante, muchísimas gracias, Alejandra. Y para comentar, Pablo, Mario, desde el punto de vista de los expertos de competencia, la academia, los comentaristas en México, hemos visto con muy buenos ojos que una autoridad como COFECE proactivamente reúne estas ideas, ¿no? Y de algunas de ellas que vienen de estudios de mercado. Yo sé que en otras jurisdicciones se han hecho estudios de mercado muy serios, Pablo, en Argentina, por ejemplo, y quizás se pueda hacer un ejercicio similar. No sé qué opines, Pablo. Sí, totalmente. La verdad que escuchándola a Hanna también es admirable la independencia política con la cual eventualmente cuenta hoy el COFECE, por todo lo que estuvimos escuchando y lo que uno lee en el informe, ¿no? Con relación a la Argentina en particular, la Argentina también, la competencia tiene un rango constitucional, artículo 42, más allá de si tiene o no la legitimación activa para iniciar este tipo de acciones, pero definitivamente tiene un rango constitucional. Y bueno, estamos en un estadio de una ley relativamente nueva del 2018 y una autoridad independiente que aspira un poco a la línea de lo que está por ahí siendo hoy la realidad de México con el COFECE y desde la última reforma constitucional de ustedes. Y durante los últimos años han habido al menos 14 investigaciones de mercado que se iniciaron allá por el 2016 y se fueron concluyendo hasta fines del año pasado, que abarcaron un montón de industrias y mercados en Argentina. Para nombrar algunos nomás, puedo mencionar, digamos, el mercado de, digamos, los medicamentos, el mercado de los supermercados,
el mercado también de los medios de pago y tarjetas de crédito. Algunos de esos estudios terminaron, fueron después investigaciones concretas de eventuales conductas. Algunas de esas investigaciones, como el caso de Prisma, donde se obligó a desinvertir a los principales accionistas, fue una investigación y un caso que de alguna manera abrió el mercado de la adquirencia, fundamentalmente en Argentina. Hoy tenemos más competencia, están entrando nuevos jugadores, hubo un impacto directo en el mercado, digamos, hasta un momento era Prisma, después pasaron a ser dos, hace unas semanas anunció WorldPay que está entrando a la Argentina, GetNet, etcétera, etcétera. En el caso de los supermercados también, si bien no se abrió un caso concreto, terminamos o concluimos ese caso con un código de buenas prácticas que está, en algún momento esperemos que se publique. En el caso de los medicamentos algo similar, en el caso del acero, o sea, hay un montón de investigaciones y estudios que ha hecho la autoridad de competencia que quizás sea interesante analizar la posibilidad de emular lo que ha hecho México, en que esa información está, y son estudios realmente muy profundos que se han hecho en la industria lechera. Son muchos los casos que hicimos, que creo que si uno pudiera recabar toda esa información y volcarla en un documento como el que están haciendo en COFESE y ayudar al impacto menor que pueda tener definitivamente la pandemia en la economía de Argentina, creo que sería muy útil. Lo mismo debe estar pasando inclusive en otras jurisdicciones. Y antes de darle la palabra a Mario, en Perú inclusive el Indecopi, que está Ivo también acá, veo que está participando, tienen un área específica digamos, de barreras burocráticas, o no sé cómo lo llaman, que está Francisco Ochoa trabajando también muy activamente. O sea, creo que eso que está planteando Hanna, de que no solamente son a veces los competidores, sino también a veces son las barreras burocráticas, creo que es muy importante, y definitivamente Argentina no es la excepción en eso. Muchas veces son las barreras burocráticas o las normas del propio Estado las que complican los mercados. Eso todo lo que tengo. Mario, si quieres, gracias. Mario, no sé si tú nos puedes dar tu punto de vista, te agradeceríamos mucho. Sabemos que tu posición es muy relevante en el Banco Interamericano de Desarrollo, pero vienes aquí como un experto a título personal, así que muchas gracias, Mario, por tu participación. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Gracias, Carlos, y gracias a la IDC por la gentil invitación. Ciertamente a Carlos, que dirige el capítulo mexicano, y a Pablo, que preside el IDC. Y también encantado de estar en compañía de Hanna con esta interesante discusión sobre estos temas de qué hacer para la reactivación desde el punto de vista de la competencia. Y como decía Carlos, comienzo con un disclaimer un poquito breve, en el sentido de que lo que van a escuchar de mis opiniones son hechas a título personal, no corresponden necesariamente a las posiciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Así las cosas, tal vez permítame subir un poquito la altitud de la discusión para mirar desde un poco más arriba lo que está sucediendo, porque esta discusión a propósito de estas medidas propuestas por la COFESE nos ponen en el centro de la mesa una discusión muy interesante que la hemos tenido en otras ocasiones en la región, y es la relación directa entre dos palabras que se parecen mucho, que son como primas hermanas, pero que tienen sus diferencias, y es la relación entre competencia y competitividad. Y en este caso, una forma tal vez más urgente por la situación que está pasando. Y lo que está pasando no es menor, para dar un poquito de contexto. O sea, estamos frente a la peor crisis de los últimos 100 años, con una caída realmente sin paracaídas casi del Producto Interno, lo que de acuerdo a la CEPAL va a significar un retroceso de 10 años. Ustedes imagínense esto. Estamos hablando de que los niveles de producto van a regresar a lo que tenía la región hace 10 años.
eso es una caída brutal. Una contracción promedio en América Latina de 9.1%, de acuerdo a la CEPAL. Ahora, esta caída no es homogénea y hay países donde es mayor y hay países donde es bastante menor. México anda más o menos en el promedio, pero tenemos países como Venezuela con una caída anticipada de producto de más de 25%, Perú con una proyección de caída importante de alrededor del 13%, Argentina con 10%, etcétera. Pero también tenemos algunos países, especialmente países más pequeños, que han manejado mejor la parte sanitaria de la crisis y que van a estar en mejor situación para la recuperación económica. Y me refiero a Paraguay y Uruguay, por ejemplo, donde la combinación del manejo sanitario con las características de sus economías los ponen en una mejor situación, digamos, de recuperación. En todo caso, el deterioro que estamos presenciando se ha dado en todos los ámbitos, en todos los indicadores, ciertamente los económicos, en cuanto a actividad económica, empleo. Uno que nos preocupa muchísimo, que es el de pobreza, porque esa recuperación va a costar más. En la parte fiscal, todos los países tienen el agua al cuello y ciertamente estamos decía pobreza porque no solo porque la pérdida de empleo, sino porque los precios en algunos sectores de consumo básico han estado tendiendo a subir. Y eso le quita poder adquisitivo, especialmente a los que tienen menor ingreso. Entonces, esa es un poco la situación. Y como mencionaba Hannah, lo que ha estado pasando desde el punto de vista de la competencia es que esta desestabilización del mercado está provocando una salida en algunos sectores masiva de empresas, lo que obviamente conduce a mayores niveles de concentración. Esto, ¿por qué nos interesa? Porque la competencia se trata de proteger la rivalidad y entre mayor concentración puede haber una correlación importante con menor rivalidad. No es una correlación 1 a 1, pero es una correlación que hay que ponerle mucho cuidado. Así que si en el fondo la política de competencia está tratando de proteger la rivalidad, la pregunta es, en un momento de crisis como el actual, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Y una de las claves para mi gusto es tener muy claro algo que nos enseñaron en las aulas cuando estábamos estudiando los principios de la competencia, y es que la política de competencia es un animal, digámoslo así, para ponerlo bien descriptivo, bastante más grande que la ley de competencia en sí misma. Es decir, la ley es un instrumento de la política, pero hay otros elementos de la política que no son de la ley. Y entonces, o que no se refieren específicamente a la ley. Y en este sentido, me parece que hay una labor de las autoridades de competencia y también de los gobiernos en caminar hacia ciertas acciones en materia de política de competencia que complementen lo que se puede hacer en la ley. Una de las partes básicas que siempre queremos decir en materia de competencia está en el corazón de lo que presentaba Hannah, y es el tema de la entrada a los mercados. Como dicen en inglés, y no quiero hacer ninguna alusión al proceso electoral de Estados Unidos, pero la entrada es el trump card de la competencia, es decir, es el comodín. A mayores niveles de entrada, menor preocupación de que haya alguna incidencia de prácticas anticompetitivas. Esto es un poco, mucho de la influencia, especialmente de la escuela austriaca
y de repente de Schumpeter en la política de competencia, el derecho de competencia, especialmente en nuestra región. Si ustedes se ponen a ver, muchos de los principales autores en materia de competencia en América Latina tienen un sesgo interesante en este tema de la perspectiva austriaca, pero al final del día es porque la entrada juega un papel muy importante. Entonces, si diseñamos acciones para proteger esa entrada, creo que se pueden comenzar a resolver algunos de los problemas que estamos enfrentando por la crisis. Ahora, si uno se va a las áreas principales de la actividad normal, digamos, de una agencia de competencia, la pregunta es, ok, ¿qué hacemos con el tema de persecución de cárteles? Bueno, yo creo que ante una crisis como la que estamos viviendo, la autoridad debe aumentar su vigilancia de los cárteles, porque habiendo más concentración va a haber más posibilidades de cartelización. Creo que en algunas jurisdicciones, alguna parte de la comunidad antitrust ha estado sugiriendo que tal vez valía la pena repensar eso y que tal vez vale la pena permitir o ser más laxos en el tema de persecución de cárteles. Yo creo que eso sería un error. En el tema de prácticas relativas, la situación es distinta, porque las prácticas relativas, todos sabemos que son mucho más polémicas y hay más espacio para la discusión, porque la teoría económica es mucho menos clara. Y ese es un tema de mirar con cautela, sobre todo porque lo que ha demostrado esta crisis es que ha habido una aceleración en una tendencia que ya venía, que es en el tema de la economía digital. Y todos sabemos que las condiciones de competencia en la economía digital o en mercados digitales es mucho más dinámica que en los mercados tradicionales. Por lo tanto, hay que mirar el tema de competencia ahí, pero con cautela, mirando los mercados específicos y donde están apareciendo otros temas que antes no eran relevantes, como el tema de protección de datos personales, por ejemplo, y hay toda la discusión de cuál es el rol ahí de la competencia. En el tema de fusiones, y veo que hay una pregunta en el chat por ahí, ese es un tema también que hay que mirar con cuidado, porque me parece que, el proceso de concentración económica que habíamos estado viviendo antes de la pandemia, lo que hace la pandemia es acelerarlo en algunos sectores, pero no es que la concentración es nueva. O sea, muchos de los mercados, algunos de los que ya mencionaba Hannah, financieros, salud, transporte, ya se venían concentrando. Aquí el tema es qué hacer desde el punto de vista de la autoridad de competencia. Permitir cierta laxitud en algunas de las concentraciones, especialmente cuando estamos en presencia del tema de failing firm, o no. Y aquí el tema, para mi gusto, tiene que ser muy específico a los mercados. Es decir, hay que ver esos Herfindahl, como dicen, para ver cómo quedarían los mercados después de esas concentraciones, aún en el caso de failing firm. Si ese failing firm es una firma importante, el enfoque tiene que ser muy distinto a si es un failing firm en donde hay mucho más competencia. Pero sin duda, ahí en el tema de concentraciones, es donde va a haber mucha de la discusión por esto de la crisis. Y finalmente, obviamente, algo que mencionaba Pablo, y es que, y Hannah también, que desde el punto de vista de abogacía, la labor de las autoridades de competencia se vuelven tremendamente importantes, porque estos estudios de mercado nos van a indicar exactamente dónde están esos cuellos de botella, esas barreras desde el punto de vista regulatorio, las cuales uno tendría a pensar que esas son las prioridades, esas son las que hay que tratar de atacar cuanto antes. Hay una posición reciente de la OSD, y con esto termino, que me parece interesante mencionar a propósito de todos estos temas, y es que
esta crisis nos ha demostrado, uno, que los mercados están respondiendo en una forma más lenta de lo que pensábamos. O sea, de alguna forma hay un retraso de la respuesta del mercado y eso es un tema a ponerle atención. Segundo, que la globalización, que viene mucho antes, obviamente, de la crisis, nos hizo más interdependientes, pero en esa interdependencia, especialmente de cadenas de valor, algunos países están sufriendo porque al cortarse las cadenas se han quebrado los mercados. Entonces, aquí hay un tema para repensar y es un tema donde la política de competencia tiene que de alguna forma entrar en un diálogo, una interacción con la política industrial. El otro tema es la racionalidad. Por mucho tiempo nos decían los economistas, los mercados se comportan, las personas se comportan en forma racional. Bueno, la gente que sigue el behavioral economics se han dado cuenta que eso no es tan cierto y que muchas veces las personas más bien toman sus decisiones no en forma racional, sino en forma intuitiva. Y lo que nos hemos dado cuenta, y nos dice la OECD, es que esa forma intuitiva no solo es de las personas particulares, sino también de los gobiernos. O sea, los gobiernos también han actuado en forma no necesariamente racional. Por otro lado, la OECD señala la importancia de tener una visión dinámica versus una visión estática de los mercados. Entonces, en materia de enforcement, y con esto ya termino, creo que hay que mirar en el corto plazo mucho de lo que me parece que está tratando de hacer COFECE, que es el tema de los precios. Y especialmente tratar de reducir al máximo las situaciones de especulación de precios. Esto es muy importante porque es un impacto inmediato. En el mediano plazo, el tema de las quiebras y de las salidas del mercado y cómo la autoridad de competencia va a enfrentarse a eso y la relación entre mantener en forma artificial en firmas o empresas versus dejarlas que salgan. Esa va a ser parte de la discusión. Y en el largo plazo es los temas que ya teníamos en el tapete, los temas de lo que está pasando en el mundo por la revolución digital y por el tema de una reconsideración de lo que llaman los economistas el outsourcing, precisamente por esta disrupción que ha habido en las cadenas regionales y globales de valor. Entonces, en este diálogo, competencia, competitividad / productividad, me parece que la política de competencia tiene mucho que decir. En mi país, en Costa Rica, en la primera mitad del siglo XX, las farmacias se llamaban boticas y en las boticas vendían una pomada que no sé por qué vino el nombre, pero le llamaban la pomada canaria. La pomada canaria era una pomada que la gente compraba y que servía para todo, para todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Y la gente la compraba. Y entonces quedó la sensación de que la pomada canaria es la solución de todo. Bueno, la política de competencia claramente no es la solución de todo, pero tiene características interesantes, digamos, alternas a algunos de los elementos tradicionales de la política económica que pueden ser interesantes para los países para salir de esta gravísima situación en la que estamos todos. Les devuelvo la palabra. Muchas gracias, Mario. Muy interesante. Yo creo que mencionas dos conceptos que me llaman mucho la atención, ¿no? La posibilidad de que existan gobiernos irracionales también, y haces mucho énfasis en el tema de barreras regulatorias. En el análisis que hizo COFECE, Alejandra, muchos de los temas que mencionan van por ahí, ¿no? Ya lo adelantabas. El tema del comercio internacional es muy interesante, ¿no? Cómo ustedes proponen que no existan barreras pues irracionales al comercio internacional.
el tema de compras públicas, ¿no? Ya nos diste algunos ejemplos, pero parece que hay un riesgo de que la compra pública se use para proteger a ciertas empresas por sobre otras y no se sigan concursos como debe de hacerse para que haya competencia. Y el tema de concesiones que también mencionan en el análisis, ¿no? Como hay concesiones que se dieron desde hace muchos años a ciertas empresas que le ha generado de alguna manera ciertos privilegios a esas empresas por muchos años y que ustedes proponen que se vuelvan a dar esas concesiones por métodos más competitivos. No sé si algunos de estos temas nos pudieras comentar con algo más de detalle qué opinan sobre estas barreras que comentó Mario. Cerraste el En... micrófono, Ya. sí, pero tú cerraste el micrófono antes de acabar tus ideas. Perdón. Yo Dijiste creo que no sé Pablo qué, nos ya está no. haciendo trampa. No, bueno, digamos rápidamente sobre algunas cosas que comentaron Pablo y Mario y luego me sigo con las propuestas. Por ejemplo, Argentina ha sido importante para México en poner en el foco de la discusión el tema de los switches. Ya hablaba Pablo de esto y cómo la Autoridad de Competencia en Argentina logró abrir ese mercado. En México, la primera vez que hablamos del tema de switches fue justamente a raíz de un estudio del sector financiero que nos comandó el Senado de la República. Y bueno, ahorita lo que hay es una investigación por barreras a la competencia y insumos esenciales en ese mercado. Y de hecho está por terminarse el tiempo de investigación, o sea que tendremos noticias de esa investigación de mercado pronto. Pero bueno, Argentina ha sido ejemplo para México y otros países de la región en ese sentido. El estudio sobre tiendas de autoservicio, justamente hoy vamos a sacar, terminando de esto, me dedico al boletín de prensa de ese estudio, y lo vamos a sacar hoy, sobre los niveles de concentración en el mercado de alimentos y bebidas por el comercio al menudeo. Y pues obviamente las tiendas de autoservicio tienen un papel muy, muy importante ahí. Y el estudio es interesante porque, por un lado, mostramos cómo en ciertas regiones del país no hay competencia. En una de cada 10 de las zonas de influencia que analizamos solamente hay un competidor, o sea, una tienda de autoservicio, y mayoritariamente es Walmart la que es ese único. Y mapeamos barreras regulatorias para la instalación de nuevas tiendas de autoservicio y le ponemos un costo a esa barrera regulatoria. Entonces, hay barreras regulatorias con monto y, o sea, ¿cuánto le cuesta a una empresa poder lidiar con todas esas barreras regulatorias? Y bueno, eso necesariamente implica que las tiendas de autoservicio que tienen grupos legales importantes son las que pueden sobrepasar esas barreras. Y luego también hacemos un análisis de costo respecto a el tiempo que pierden, digamos, las ganancias que no se hacen, las transacciones en el mercado que no se logran, por el tiempo que tardan en dar todos esos permisos. Y luego eso genera concentración de mercado, que a su vez se traduce del otro lado en que estas tiendas de autoservicio tienen poder respecto a sus proveedores y más sobre los pequeños y medianos, porque los grandes proveedores mexicanos pues también tienen poder de negociación y ahí lo que tenemos son, digamos, lo que en la teoría económica se conoce como un monopolio bilateral, porque tienes a un grande de un lado y otro grande del otro, y quien gana y los precios que vemos finalmente son resultado de una negociación, pero no así los pequeños proveedores. Y un tema muy relevante del estudio, Pablo, justamente es hacerle un update, al código de conducta mexicano respecto a cómo estas tiendas de autoservicios se tienen que comportar. El código de conducta mexicano actualmente es, o sea, te puedes inscribir si quieres y es autoaplicativo. La Secretaría de Economía es la responsable de hacer el monitoreo y el enforcement del código,
que es una actividad que en realidad nunca ha sucedido. Algunos proveedores que según las listas de economía son parte del código, ni siquiera saben que son parte del código. Y otro tema del código relevante es que le hacen falta algunas conductas que son o podrían ser abusivas desde el punto de vista de las tiendas de autoservicio por el poder que tienen, pero que no son sancionables por temas del código. Entonces, hacemos un llamado, como el que ustedes hicieron, a revisar ese código de conducta. Entonces, pues sí, para eso sirven los estudios de mercado y sí, sin duda son sumamente relevantes. Sobre el estudio, Carlos, por ejemplo, a mí el tema de las concesiones me parece relevante porque en México parecería que cuando te dan una concesión te dan un derecho a perpetuidad. Y las concesiones están ideadas para que sea un proyecto en donde haya ganancia del Estado, porque un particular provee un servicio que el Estado no provee de manera eficiente, y para el particular, porque durante la existencia del tiempo, digamos, de la concesión, puede hacer una ganancia razonable. Y en este contrato, digamos, entre el Estado y el particular, lo que hay son ciertas condiciones, y esos contratos deben de velar porque el servicio que se preste en las mejores condiciones para los particulares. Y sí, hay concesiones vencidas ya desde hace años, lo que quiere decir que el particular ya ganó de esa concesión lo que tenía que ganar, es decir, ya recuperó su inversión y más. Y el Estado lo que tendría que hacer entonces es recuperar esa concesión y volverla a asignar. Y se la puede asignar al mismo, por supuesto, si es que ese particular cumplió con los objetivos iniciales de esa concesión y se comprometió a hacer, digamos, lo que la concesión le mandataba. Y también se puede licitar y dar a terceros. Y la mejor manera para hacerlo, para no escoger ganadores y perdedores, es a través de las licitaciones públicas. Un tema dramático es que me temo que el gobierno mexicano ni siquiera sabe qué concesiones han vencido. Es decir, no hay un catálogo de concesiones. Nosotros, por ejemplo, sabemos por distintos estudios que hemos hecho en distintos mercados que algunas concesiones ya vencieron o van a vencer, como en el caso del sector de los ferrocarriles o en el caso del transporte de las terminales para el transporte de pasajeros en autobús. Pero esa información, al menos la de las terminales camioneras, no era información que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tuviera clara. Es decir, fuimos nosotros los que les dijimos, oye, miren, estas concesiones están por vencerse o ya se vencieron y hay que volverlas a asignar. Entonces, digamos, hay un ejercicio desde eso. Y es un poco un cambio de cultura de que pues las concesiones no son derechos a perpetuidad, ¿no? De hecho, es infraestructura pública y es de los mexicanos y se concesiona para otorgar un mejor servicio. Sobre el tema de las compras de gobierno, pues sí, efectivamente una herramienta relevante de reactivación económica son las compras públicas, porque el gobierno compra magnitudes enormes en pesos de distintos insumos para poder ofrecer sus bienes y servicios. Y la competencia es muy buena por dos razones. Una es porque se abre la posibilidad de que más participen y eso hace que más empresas puedan participar de esas compras del gobierno y a lo mejor empresas que vendían en el sector privado, que estaban tradicionalmente concentradas en atender al sector privado y ahora que hay una menor demanda, pues ahora se dedican o quisieran entrar también a venderle al sector público. Empresas nuevas que de reciente creación que ven oportunidades que pudieran también venderle al gobierno. Y también por el otro, pues un tema de ahorro de recursos públicos, que cuando vienen las crisis, pues obviamente los gobiernos tienen menores recursos públicos disponibles. Y una adjudicación directa a lo mejor sí te da un buen precio, pero como no concursaste, nunca sabes, te quedas con la incógnita de saber si realmente lograste conseguir el mejor precio que había en el mercado. Entonces tú puedes decir, bueno, pues compré barato. Pues digo, eso suena bien, pero sin competencia y sin haber puesto a concursar el asunto, en realidad es algo que nunca vas a poder comprobar.
De acuerdo, muchas gracias, Hanna. Creo que hay unos temas muy interesantes en las preguntas que hacen quienes están participando aquí en el debate, tanto para Mario como para Alejandra. Un tema que tocan varias personas es el tema de la informalidad. Si en los análisis que se están haciendo, pues se está viendo el problema que hay en la informalidad y lo que eso genera en términos de competencia, creo que puede ser un tema interesante si alguien de ustedes quiere comentar sobre eso. Ivo Gagliuffi, expresidente de Indecopi, menciona el tema de la necesaria coordinación entre agencias de gobierno. Pregunta, por ejemplo, en el caso de México, cómo trabaja COFESE con CONAMER y con otras autoridades para este tipo de propuestas. Algunas preguntas para el caso mexicano de Luis Manuel Rodríguez sobre la importancia de la independencia de órganos de gobierno, la independencia de COFESE, y quizá también Mario pueda hablar sobre el tema de independencia de los reguladores de competencia en la región. Estas son de las más importantes. No sé si alguno de ustedes quiere comentar sobre eso. Si quieres, empezamos contigo, Mario, para que Sí. Hanna pueda descansar la voz tantito. No, con mucho gusto. En dos temas, uno de la informalidad y el otro de la independencia. En cuanto a la informalidad, como todos sabemos, este es uno de los talones de Aquiles, digamos, de nuestros mercados. Niveles de informalidad relativamente altos, en algunos países sustancialmente altos, lo que provoca que esos mercados, digamos, no funcionen adecuadamente y que la competencia no pueda hacer su trabajo, digamos, en la mejor forma. Si las empresas que están sujetas a la regulación de competencia son solo las empresas formales, obviamente se produce un desfase. ¿Qué puede hacer una autoridad de competencia? Bueno, parte de las acciones que Hanna mencionaba, de producir más entrada o facilitar la entrada por el lado financiero, por el lado de derribar barreras regulatorias. En la medida en que entren más empresas a los mercados, el incentivo a formalizarse va a ser mayor. Lo cierto del caso es que con los niveles de informalidad que tenemos, los incrementos de productividad que necesitamos para salir adelante en una forma rápida no se van a dar. Es decir, es muy difícil aumentar productividad con niveles de informalidad tan altos. Entonces, esta es una tarea pendiente no solo para los que trabajan en el tema competencia, sino en general para todos los países, en todos los sectores, especialmente en el sector de políticas públicas, que tienen que ver cómo reducir esos niveles tan altos de informalidad. Y lo segundo, en materia de independencia, muy establecido está en la teoría y en la práctica de las jurisdicciones más desarrolladas, de que la dependencia obviamente siempre en términos relativos, porque las autoridades de competencia no son islas y tampoco conviene que sean islas, sí necesitan tener relativa independencia de los gobiernos, especialmente en el tema de las decisiones de casos concretos. Pero sí tienen que tener mucha relación en los temas donde se ve más la política de competencia en temas de eliminación de barreras. Por ejemplo, ahí necesita una coordinación muy estrecha con las autoridades del gobierno central, del gobierno del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo. Entonces, la independencia conviene, es necesaria, pero sobre todo para la parte de la autoridad que funciona como tribunal. Para la otra parte no tanto. Ahora, hay varios países en la región que han venido haciendo su trabajo digamos, de proteger esta independencia en forma importante y claramente México es uno de esos países. Muy bien. Hanna, no sé si tienes alguna reacción a esas preguntas o los comentarios de Mario. Pues el tema de la informalidad,
Sí, estoy bien, perdón. Sobre el tema de la informalidad, pues ya lo hemos platicado en otras ocasiones en México. No es un tema que se tome en consideración para los análisis de competencia, desgraciadamente, porque, digamos, sabemos que existe, pero no tenemos los números para contabilizarlo, ¿no? O sea, recuerdo bien en algún momento que hicimos un análisis de fusión sobre dos grupos que venden comida preparada, restaurantes, digamos, dos cadenas de restaurantes importantes, y uno de los argumentos de ellos es que había muchísima competencia, porque pues en todas las esquinas de la Ciudad de México hay negocios que venden comida preparada y obviamente todos esos negocios son informales. Y entonces nos pedían que como parte de nuestro análisis tomáramos en cuenta que esos eran competidores. Y pues no lo hicimos. Bueno, uno porque no eran parte del mercado, o sea, no compagina un changarro que vende tacos en la esquina con un restaurante. Digamos, podrían ser competidores lejanos, pero no cercanísimos. Y por otro lado, porque no hay información de lo que vale ese mercado. Y de hecho, pues nosotros mismos somos, digamos, nos pega la informalidad, porque también muchas veces estamos haciendo investigaciones y hacemos análisis de empresas y de participaciones de mercado, y cuando llegamos a pedir al SAT los ingresos de las empresas para hacer análisis y cálculos de multa, pues resulta que esas empresas venden casi chicles, y pues eso suena extraño. Y luego muchas veces nos ha pasado que vamos a hacer visitas de verificación a un lugar y cuando llegamos a ese lugar la empresa no existe y no está ahí, y es una casa de otra persona que alguien puso como nombre y que aparentemente ahí era donde se llevaba a cabo su actividad laboral. Entonces es un cáncer, sin duda, de la economía, pero no lo tomamos en cuenta como parte de nuestros análisis económicos. No entiendo la pregunta del despacho Ledesma y Rodríguez, no sé exactamente quién la hizo porque no me aparece el nombre. Dice, la importancia de la independencia de los órganos de gobierno, la necesidad de respeto por parte del Poder Ejecutivo a la COFESE y su interpelación con el Poder Judicial. No sé cuál es la pregunta ahí. Dice, independencia de las agencias. Me parece que lo has tocado y era lo que comentaba Mario, ¿no? De la relevancia que tiene que ustedes sean independientes y puedan criticar al gobierno central y a los planes del gobierno central, digamos, en toda la región. Esa independencia del poder político ha sido muy importante para las autoridades de competencia y es lo que ustedes han reiterado. Yo quisiera darles la oportunidad a cada uno de ustedes de cerrar con algunos comentarios o ideas generales. Prometimos a todos que durarían estos eventos 1 hora y queremos cumplir con esa promesa. Así que si quieres, Alejandra, para que puedas seguir con las ideas, pues si nos dan comentarios generales, serían muy agradecidos. Gracias. Pues uno, me entusiasma mucho que, digamos, la comunidad de competencia haya visto con buenos ojos este documento y que le hayan encontrado relevancia y interés. Y pues sabemos que la recuperación económica es un proceso arduo que implica muchas actividades, que ya decía Mario, la competencia no va a de manera mágica hacer que las economías operen de mejor manera rápidamente, pero sí consideramos que había que aportar nuestro granito de arena y creemos fielmente que un crecimiento económico sostenible implica necesariamente que haya más empresas en el mercado que menos. Y en ese sentido lo que queremos es abrir los mercados a la participación de los más. Y de hecho esto tiene que ver también con un comentario de Ledesma respecto a la renta razonable. Regular márgenes de ganancia me parece tremendísimo y no queremos ir en ese camino. Y lo que genera rentas razonables es la presión competitiva de los mercados. Y con competencia, pues sin duda todos estamos mejor. Y seguimos trabajando en este sentido y les agradezco mucho la oportunidad
para conversar con ustedes esta mañana. Muchas gracias, Hanna. Gracias por participar. Mario, a todos nos dejaste la idea de la pomada canaria. Cuéntanos qué opinas finalmente sobre este tema. Gracias, Carlos. Y bueno, creo que, como decíamos al principio, la caída fue sin paracaídas, brutal, y la recuperación va a ser muy lenta. La recuperación va a ser muy lenta y va a ser heterogénea, como decíamos, pero quizá las estimaciones muy preliminares nos hablan de recuperación ya bien visible, tal vez a finales del 2022, no de 2021, sino de 2022, pero con un agravante, y es que la recuperación en los temas de pobreza va a ser todavía más lenta, porque siempre cuesta, esa parte es la parte de la cuesta que es más empinada. Así que todos tenemos un trabajo muy, muy importante. Y como bien decía Hanna, la competencia puede ser una herramienta muy interesante. Como lo decía yo, no es la pomada canaria, pero nos puede dar unas herramientas interesantes para tratar de acelerar, porque al final del día la discusión es, ¿cómo salimos de esto? ¿Salimos de esto con más actividad económica, con más mercado, o salimos de esto con otras ideas distintas? Es decir, salimos de esto con más protección, con menos rivalidad. Pues para los que estamos en la comunidad de competencia, tendemos a creer que vamos a salir adelante con más competencia. Excelente. Gracias, Mario. Gracias, Alejandra, por su participación y los esperamos en los siguientes eventos del IDC. Gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Gracias, Hanna. Gracias, Mario. Gracias, gracias. Gracias, buenas tardes. Buen día a todos. Gracias, felicidades por el foro. Gracias. Gracias. Muchas gracias, muy interesante el tema. Saludos a todos. Bye. Gracias, felicitaciones. Gracias, Pablo, Hanna, Mario, Carlos. Gracias. Excelente evento. Buen día. Gracias. Bye, Ivo. Chao, chao.